con las imperfecciones de los aprovechados, las imperfecciones de los aprovechados, es decir, de las personas que tienen vida espiritual, pero que después caen en defectos que a veces pueden ser muy graves. Dos maneras de imperfecciones tienen estos aprovechados. Unas son habituales, otras actuales. Es decir, que tienen algunas imperfecciones que son vicios y tienen otras imperfecciones que son actos. Las que son vicios están siempre en su raíz, aunque no siempre se vean. Las que son actos aparecen en algunas ocasiones puntuales. Esto a su vez se puede reforzar con los vicios y con los actos de otras personas que tienen los mismos defectos. Y por eso suceden desencuentros, conflictos, etcétera, incluso entre los que tienen vida espiritual o entre comunidades, porque de alguna manera también las comunidades pueden participar de estas condiciones. Dos maneras de imperfecciones, entonces, tienen estos aprovechados, habituales y actuales. Las habituales son las afecciones y hábitos imperfectos que todavía como raíces han quedado en el espíritu, donde la purgación del sentido no pudo llegar, en la purgación de los cuales la diferencia que hay es otra, es la que de la raíz a la rama, o sacar una mancha fresca o una muy asentada y vieja. Es decir, son defectos que no se pudieron purificar con la noche del sentido. Hace falta una transformación mucho más profunda, que es justamente la noche del espíritu, porque cuanto más tiempo pasan estas personas que tienen vida espiritual, que son principiantes sin purificarse, tanto más se asientan los vicios y son más incorregibles. Efectivamente, a veces es sorprendente como personas que ya tienen un largo camino de vida espiritual y tienen también bastantes años, manifiestan estos defectos de una manera muy visible. Porque, como dijimos, la purgación del sentido no pudo llegar en la purgación, etcétera. Porque, como dijimos, la purgación del sentido solo es puerta y principio de contemplación para la del espíritu, que, como también habemos dicho, más sirve de acomodar el sentido al espíritu que de unir el espíritu con Dios. Recordemos las dos funciones de la transformación espiritual. La primera hace que la persona humana sea racional, o que sea espiritual, que es lo propio del hombre según su naturaleza, distinta de la de los demás vivientes y de los animales. Entonces, una persona que todavía no es del todo racional, que tiene caprichos, que tiene movimientos irracionales en su mente, necesita purificarse para hacerse racional. Ahora, eso no se puede hacer del todo sin la gracia de Dios. Es la gracia la que produce radicalmente ese efecto. Ahora, cuando la persona se hace racional, todavía no está del todo purificada, la persona no es propiamente divina, no piensa
con la mente de Cristo, podríamos decir, que es una mente humana, pero divinizada, perfeccionada por la gracia. Entonces, para que se produzca ese cambio, hace falta la noche del espíritu. Y eso lo hace la contemplación. Si una persona tiene una estructura psíquica meditativa y pone resistencia a la gracia que produce en ella la contemplación, no puede eliminar sus defectos. Más aún, estos defectos se pueden profundizar. Ahí pregunta a alguien, a ver si lo preguntas con la voz. Preguntan que en qué capítulo estamos, padre. ¿Qué capítulo? Estamos en el libro segundo, capítulo segundo de la Noche Oscura. ¿En qué número, padre? Estamos en el número 1, al final del número 1. Gracias. Entonces, el problema fundamental es que tienen una estructura mental meditativa, no tienen una configuración contemplativa. O sea, la contemplación es esencial a la vida cristiana, es esencial al crecimiento según la gracia. No se puede tener verdadera vida espiritual si no hay contemplación. Si no hay contemplación. Entonces, lo que tienen estas personas que no se purifican de sus defectos y que más aún se van asentando cada vez más en sus defectos es que no tienen contemplación, o sea, su configuración mental es muy racional, poco contemplativa. Hemos recordado la diferencia que hay entre la razón y el intelecto, y por tanto estas personas están más dirigidas a las cosas materiales, a las cosas mundanas, que a Dios mismo, porque la razón la tenemos nosotros en cuanto tenemos cuerpo, en cuanto tenemos sentido, en cuanto nuestra inteligencia es débil y debe ser ayudada por los sentidos que se refieren a las cualidades corporales. Por este motivo, la mente, si sigue la mente, si sigue configurada de manera racional, no puede progresar, no puede elevarse, y tanto menos puede hacerse divina. Tanto menos puede hacerse divina. Sigamos entonces, tienen estos también, a ver, más todavía se quedan en el espíritu las manchas del hombre viejo, aunque a él no se lo parece ni las echa de ver, las cuales si no salen
por el jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche, no podrá el espíritu venir a pureza de unión divina. Es decir, que esta transformación es obligatoria para que haya perfección espiritual. Repito, es una transformación que implica una reconfiguración de la mente. Una reconfiguración de la mente que de otra manera deja a la persona en un estado inicial, en un estado que no puede ser propiamente divino. Este estado divino es sobrenatural. Entonces, si ni siquiera lo humano es perfecto, tanto menos puede serlo lo divino, es decir, la configuración divina. Por eso es necesario que haya una transformación muy profunda, y esta transformación la hace justamente la contemplación. La hace la contemplación. Por eso, para que el camino espiritual sea eficiente, e incluso para que el apostolado sea eficiente, es necesario que haya una actitud contemplativa en la mente, ¿no? Y esto requiere una profunda transformación, porque no se puede realizar de una manera puramente humana. Es necesario que haya una elevación de la mente hacia Dios. Así definían los antiguos santos la oración. Por ejemplo, San Juan Damasceno dice que es una elevación de la mente a Dios y la petición de los bienes convenientes. Ahora, esos bienes convenientes son los de la contemplación, porque finalmente lo que tendremos en la vida eterna es esa misma contemplación, que aquí es oscura, está asignada por la fe, que es el medio proporcionado para unir el alma con Dios, dice San Juan de la Cruz. Y en la vida eterna es algo que implica claridad, que implica la luz de la gloria, lumen gloria, por la cual se ve la esencia de Dios, que es pura luz. Se ve la esencia de Dios, que es pura luz. Sigamos entonces con el texto. En el número 2. Tienen estos también la hebetudo mentis y la rudeza natural que todo hombre contrae por el pecado, y la extracción y exterioridad del espíritu, lo cual conviene que se ilustre, clarifique y recoja por la penalidad y aprieto de aquella noche. Esta hebetudo mentis es una torpeza mental. Cuando es una enfermedad radical, deriva, dice Santo Tomás, de la lujuria, que impide el uso agudo de la inteligencia porque está centrada en los sentidos. Pero también se da de una manera más general cuando la mente está distraída, cuando no está centrada perfectamente en Dios. Y eso es lo que sucede cuando
cuando el alma no está purificada y no se ha hecho contemplativa. Por eso esta contemplación es absolutamente necesaria. Muchas veces las crisis espirituales derivan del hecho de que se ha interrumpido el camino contemplativo. Se ha interrumpido el camino de la perfección. Y incluso puede haber retrocesos. El retroceso más grave es la caída en el pecado mortal, pero también hay otro tipo de retrocesos, o sea, una especie de confusión mental que proviene del hecho de que la mente no ha evolucionado y está impedida de evolucionar. Porque la contemplación es algo natural. Los mismos filósofos la han conocido, Platón, Aristóteles. Y por tanto, si no se desarrolla esta capacidad natural, hay algo de la naturaleza humana que queda sin perfeccionar. Más aún, es lo más propio de la naturaleza humana lo que queda sin perfeccionar. Porque el hombre naturalmente está hecho para la contemplación, este es su fin. El libro 10 de la Ética Nicómaco de Aristóteles habla justamente de la contemplación, que es el fin de la vida humana. El problema es que la contemplación natural en sentido perfecto no puede adquirirse sin la gracia de Dios y por tanto sin la contemplación sobrenatural. Y la contemplación sobrenatural es infusa. No es el fruto de un camino evolutivo de la mente, sino que es el fruto de un don gratuito de Dios. Un don gratuito de Dios. Sin el cual es imposible esta contemplación en sentido sobrenatural, o sea, que está por encima de la esencia humana, que actúa al modo de la mente de Dios, que es la mente trinitaria de Dios, de las tres personas divinas. Decíamos entonces que estos que no están totalmente purificados por la noche del espíritu tienen la rudeza natural que todo hombre contrae por el pecado y la extracción y exterioridad del espíritu. ¿Qué significa esto? Significa una especie de mundanidad espiritual que está dirigida hacia las cosas materiales. Ahora, dentro de esta exterioridad de espíritu entra el activismo, porque, como dice Aristóteles, el movimiento produce gozo y el activismo es un movimiento constante, no solo físico, sino también mental. Entonces, hay personas que no están tranquilas y no están activas. Y esto es contrario a la actitud contemplativa, porque esta actitud contemplativa no es un movimiento. Es justamente lo contrario, es una quietud. Es la recepción de una luz divina. La recepción de una luz divina. Por tanto, no se puede recibir la contemplación en modo perfecto si no hay una quietud. Ahora, esa quietud la produce la misma gracia. El problema es que puede haber impedimentos para que actúe la gracia. Puede haber impedimentos para que actúe la gracia.
Y esos impedimentos vienen de una voluntad débil que está dirigida permanentemente a las cosas sensibles. Por ejemplo, a las palabras. El discurso mental, que está hecho fundamentalmente de palabras que se representan en la mente y que son fundamentales para la meditación, lo que se denomina meditación, lo que describe Santa Teresa en las 3 primeras moradas. Ese tipo de actividad, cuando se hace constante, estructurada, universal, en la vida de una persona, puede impedir la contemplación. Por supuesto, hay situaciones, configuraciones personales diferentes, pero naturalmente todas las personas están llamadas a la contemplación, naturalmente, pero más todavía sobrenaturalmente. Es decir, la gracia misma, en su esencia más pura, es contemplación. La gracia en sentido pleno es la beatitud eterna, que es la contemplación de Dios. Por supuesto, es muy superior, infinitamente superior, en cierto modo, a la contemplación filosófica, pero es siempre algo que realiza la naturaleza humana perfectamente. Y viceversa, la naturaleza humana perfectamente no se puede realizar sin la gracia. Esto se ve ya en el orden de los actos humanos, de los actos morales. No se puede cumplir perfectamente el orden natural sin la gracia, pero también se ve en la contemplación misma, que es el fin de los actos humanos. No se puede realizar perfectamente sin la gracia. Es verdad que hay una cierta contemplación filosófica. Más aún, los que pasan la noche del sentido, en cierta manera, llegan a una contemplación filosófica, aunque el camino sea muy diferente desde el punto de vista práctico. Pero llegan a una cierta contemplación filosófica. Esta contemplación, sin embargo, es muy imperfecta todavía. Está muy unida con el razonamiento, está muy unida con lo sensible y por eso no se ha curado todavía la exterioridad del espíritu, como dice San Juan de la Cruz. O sea, las personas son distraídas, son exteriores, son superficiales, en cierta manera. Aunque, por supuesto, como tienen vida religiosa, en comparación con las personas que no tienen vida espiritual, son profundas, porque tienen efectivamente una vida espiritual. Entonces, por eso tiene que venir la noche del espíritu, conviene que se ilustre, clarifique y recoja por la penalidad y aprieto de aquella noche. Estas habituales imperfecciones, todos los que no han pasado de este estado de aprovechados las tienen, las cuales no pueden estar, como decimos, en el estado perfecto de unión por amor. Aquí hay que prestar atención a esta expresión todos, o sea, todos los que no tuvieron la noche del espíritu tienen estas imperfecciones. Por supuesto, entre estas imperfecciones está la soberbia, que es la primera que había descrito, y eso hace que muchas veces no adviertan estas propias imperfecciones y se juzguen en todo superiores a los demás.
Ahora, refiriéndose a las imperfecciones, dice que en las actuales no caen todos de una manera, mas algunos, como traen estos bienes espirituales tan afuera y tan manuales en el sentido, caen en mayores inconvenientes y peligros que a los principios dijimos, porque como ellos hallan tan a manos llenas tantas comunicaciones y aprehensiones espirituales al sentido y espíritu, donde muchas veces ven visiones imaginarias y espirituales, porque todo esto con otros sentimientos sabrosos acaece a muchos de estos en este estado, en lo cual el demonio y la propia fantasía muy ordinariamente hacen trampantojos al alma, y como con tanto gusto suele imprimir y sugerir el demonio al alma las aprehensiones dichas y sentimientos con grande facilidad, la embeleza y engaña, no teniendo ella cautela para resignarse y defenderse fuertemente en fe de todas estas visiones y sentimientos. Es decir, muchas de estas personas tienen una vida espiritual rica, es decir, tienen muchos fenómenos interiores, tienen muchas aprehensiones espirituales, muchas aprehensiones sensitivas, a veces pueden tener imágenes, a veces pueden tener inspiraciones, iluminaciones, y todo esto, como el alma todavía no está purificada, puede dar ocasión incluso a el influjo de los demonios. Y eso hace que pueda haber una gran confusión interior. Por eso estas personas necesitan más los padres espirituales que las principiantes. Este es un principio fundamental de San Juan de la Cruz. Cuanto más se va para adelante, tanto más hace falta la ayuda espiritual, el guía espiritual. Porque los fenómenos son más numerosos y también más intensos en la vida interior de las personas. Dice también San Juan de la Cruz, porque aquí hace el demonio a muchos creer visiones vanas y profecías falsas. Aquí en este puesto les procura hacer presumir que habla Dios y los santos con ellos, y creen muchas veces a su fantasía. Aquí lo suele llenar el demonio de presunción y soberbia, y atraídos de la vanidad y arrogancia, se dejan ser vistos en actos exteriores que parezcan de santidad, como son arrobamientos y otras apariencias. Hácense así atrevidos a Dios, perdiendo el santo temor que es llave y custodia de todas las virtudes. Y tantas falsedades y engaños suelen multiplicarse en algunos de estos, y tanto se envejecen en ellas, que es muy dudosa la vuelta de ellos al camino puro de la virtud y verdadero espíritu, en las cuales miserias vienen a dar, comenzando a darse con demasiada seguridad a las aprehensiones y sentimientos espirituales, cuando comenzaban a aprovechar en el camino. Es decir, estas personas tienen grandes peligros si no evolucionan, si no crecen en la vida espiritual de una manera contemplativa.
Incluso las personas que tienen apariencia de vida religiosa externa, que parecen santas para el pueblo, porque se fija más en las cosas externas, estas personas pueden tener peligros. Hácense así atrevidos a Dios, perdiendo el santo temor que es llave y custodia de todas las virtudes. O sea, el don de temor del Espíritu Santo, que es fundamental en la vida espiritual, así como la virtud de la humildad. Y tantas falsedades y engaños suelen multiplicarse en algunos de estos, y tanto se envejecen en ellas, que es muy dudosa la vuelta de ellos al camino puro de la virtud y verdadero espíritu, en las cuales miserias vienen a dar, comenzando a darse con demasiada seguridad a las aprensiones y sentimientos espirituales cuando comenzaban a aprovechar en el camino. Estas personas pueden tener grandes intuiciones que les parecen muy espirituales y que a veces lo son, pero son intuiciones imperfectas. Y en estas intuiciones puede intervenir el demonio o los demonios de una manera muy intensa, porque los demonios siempre intervienen a través de la parte sensitiva, no directamente en la parte espiritual. Entonces, estas personas, como todavía tienen una gran sensibilidad no configurada a lo divino, tienen la oportunidad de ser influidas, atacadas por los demonios. Y algunas de estas personas se confunden tanto que nunca vuelven a la vida espiritual verdadera. Es algo muy difícil, sobre todo si son soberbias, porque la soberbia tiene un componente sensitivo, ¿eh? Por supuesto que hay condicionamientos de la infancia, del ambiente, etcétera, etcétera, pero también es verdad que la vida espiritual es espiritual. Entonces, la gracia siempre da la oportunidad de una transformación, de un cambio mental. De un cambio mental que no siempre ocurre, porque no solo depende de Dios, sino que depende de la libre voluntad de la persona. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto. A ver. Sí, Cristina. Padre, ya he mencionado varias veces que San Juan de la Cruz dice que a medida que van avanzando necesitan tener un mejor director espiritual o esto, ¿no? Eh, a veces percibo que en las direcciones espirituales se prefiere como no abordar momentos de gracias especiales, sino como más la vida ordinaria para que la persona no se centre en esas gracias como especiales. ¿Qué sería lo correcto a nivel de acompañamiento? No, lo correcto es considerar todo. Entonces, hay que ver qué significa que las gracias son especiales, porque a veces las gracias especiales pueden ser simplemente el acceso a un nivel de vida contemplativa que antes no había y que comparado con el estado anterior o con el estado común de la mayoría de las personas que se consideran, parecen especiales, pero en realidad no son especiales en el sentido de los carismas o en el sentido de las visiones o iluminaciones, sino que son la misma gracia santificante que ha transformado una persona, que la ha hecho crecer, que la ha hecho perfeccionar. Entonces hay que considerar todo, no solamente la vida ordinaria, porque la vida ordinaria es todavía muy exterior, claro, es espiritual porque hay actos religiosos, hay sacramentos, hay oración, pero todo eso tiene un componente sensitivo
muy importante. Efectivamente, los sacramentos son signos sensibles, y mucho más sensible es otro tipo de actividades de oración, incluso de apostolado. Entonces, no hay que considerar solamente eso, porque a este punto la dirección espiritual se convierte en una especie de control de la vida ordinaria, pero eso no es el sentido propio de la vida espiritual, de la dirección espiritual o de la paternidad espiritual o magisterio espiritual. El sentido propio es guiar la vida interior, los fenómenos interiores, ¿no? Que tienen su origen principal en la gracia de Dios, que es infundida crecientemente y nuevamente. Retomo el número 4. Había tanto que decir de las imperfecciones de estos y cómo les son más incurables por tenerlas ellos por más espirituales que las primeras, que las quiero dejar. Solo digo para fundar la necesidad que hay de la noche espiritual, que es la purgación, para el que ha de pasar adelante, que a lo menos ninguno de estos aprovechados, por bien que les hayan andado las manos, deja de tener muchas de aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos que dijimos primero ser necesario preceder purificación para pasar a la divina unión. San Juan de la Cruz insiste mucho en que estos defectos son muy comunes, no es algo infrecuente, no es que la mayoría de las personas buenas que tienen vida espiritual estén sin defectos, en realidad tienen muchos defectos. Y esto se ve incluso en personas que tienen vida religiosa, vida consagrada, que son sacerdotes, que son obispos y que son papas. Entonces, o que son teólogos, por ejemplo, también, o fundadores, etcétera. O simplemente personas que tienen una vida espiritual intensa. Tienen muchos defectos y estos defectos no se pueden purificar si no es por medio de esta noche oscura del espíritu, que tiene que ser muy intensa, evidentemente, para sacar todos estos defectos. Lo que arriba dejamos dicho es a saber que por cuanto todavía participa la parte inferior en estas comunicaciones espirituales, no pueden ser tan intensas, puras y fuertes como se requieren para la dicha unión. Por tanto, para venir a ella conviénele al alma entrar en la segunda noche del espíritu, donde desnudando el sentido y espíritu perfectamente de todas estas aprehensiones y sabores, le han de hacer caminar en oscura y pura fe, que es propio camino y adecuado medio por donde el alma se une con Dios. Según por Oseas lo dice diciendo, yo te desposaré, esto es, te uniré conmigo por fe. Yo te desposaré, te uniré conmigo por fe. Es decir, la fe es el centro de la vida espiritual. La caridad es más importante, pero la caridad supone la fe. No puede haber caridad sin fe. La caridad es la unión misma con Dios, pero esta unión se basa sobre la fe contemplativa, sobre la fe oscura que va más allá de la complicación mental que está dada por la necesidad que tiene la inteligencia de usar los sentidos. Y los sentidos por naturaleza son complicados porque tienen muchas aprensiones, porque la realidad material es múltiple, es muy compleja. Entonces hace falta que haya una purificación muy intensa del sentido. Ahora, ¿cuál es el núcleo de esta purificación? El núcleo está dado por la infusión de la gracia, es siempre la infusión de la gracia la que produce la comunicación. O sea, recibir la gracia más intensamente.
Por supuesto, esto tiene muchas consecuencias, no solo para la vida espiritual personal, para la paternidad, la guía espiritual, sino que las tiene también para la acción pastoral. O sea, esta acción evangelizadora o pastoral tiene que estar centrada en la contemplación, en conducir a las personas o ayudarlas instrumentalmente para que se acerquen a la contemplación y quitar los impedimentos para la contemplación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Y con esto pasamos al capítulo siguiente, capítulo 3. Anotación para lo que sigue. Estando ya, pues, estos ya aprovechados por el tiempo que han pasado, cebando los sentidos con dulces comunicaciones, para que así, atraída y saboreada del espiritual gusto, la parte sensitiva que del espíritu le emanaba, se aunase y acomodase en uno con el espíritu, comiendo cada uno en su manera de un mismo manjar espiritual, en un mismo plato de un solo supuesto y sujeto, para que así ellos en alguna manera juntos y conformes en uno, juntos estén dispuestos para sufrir la áspera y dura purgación del espíritu que les espera. Porque en ella se ha de purgar cumplidamente estas dos partes del alma espiritual y sensitiva, porque la una nunca se purga bien sin la otra, porque la purgación válida para el sentido es cuando de propósito comienza la del espíritu. Este es un principio capital que reorganiza toda la teología espiritual o teología mística. No se puede entender el conjunto de la teología mística sin entender que tiene que estar purificado el espíritu para que la vida religiosa, para que la vida espiritual o la vida cristiana sea auténticamente ordenada, para que tenga perfección. Si no está esta noche del espíritu, siempre hay imperfección, que es lo que suele prevalecer. Repito, esto no es solamente un problema personal, sino que también es un problema comunitario, porque se refuerzan los defectos entre las personas y en las comunidades y en cierta manera en el conjunto de la iglesia entera. Por supuesto que además se agregan otro tipo de defectos más radicales, que son los pecados mortales de los miembros de la iglesia. Pero este problema de los pecados mortales sería más superable si las personas que tienen vida espiritual la tuviesen perfectamente. O sea, si no estuviesen sujetas a tantos defectos. Y si no fueran tantas las personas. Porque efectivamente los que pasan a la vía unitiva, a la vida espiritual perfecta, son pocos. La vía unitiva consiste en las moradas sexta y séptima de Santa Teresa de Jesús. Entonces, la purgación válida para el sentido es cuando de propósito comienza la del espíritu. De donde la noche que habemos dicho del sentido más se puede y debe llamar cierta reformación y enfrentamiento del apetito que purgación.
O sea, la noche del sentido no es una purificación real en el sentido pleno del término, sino que es más bien una transformación, un freno. Es la misma diferencia que hay entre la castidad y la continencia. La continencia es una virtud imperfecta, hace que no se realicen obras contra la razón en el orden de la vida sexual, pero la castidad hace que interiormente el sujeto esté purificado y no tienda a esas obras desordenadas. El continente no las hace, se refrena. El otro no las hace porque no las quiere hacer y no tiene el deseo de hacerlas, no tiene la inclinación para hacerlas. De una manera semejante sucede en la vida espiritual. O sea, al principio hay como un freno. Y después hay un pleno desarrollo de la vida espiritual. Incluso en el orden de la sensibilidad, que como ya dijimos otras veces, no es principalmente la sensibilidad externa, sino la sensibilidad interna. Los sentidos internos y la afectividad que tiene también una dimensión interior. La causa es porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los hábitos buenos y malos. Y así hasta que estos se purgan, las rebeliones y siniestros del sentido no se pueden bien purgar. Entonces, los hábitos naturales y también son los sobrenaturales están en el alma espiritual. Entonces, no es suficiente que se modere el sentido, se configure el sentido. Muchas veces esto sucede por el influjo externo, porque uno vive en un ambiente bueno, con personas buenas que usan bien la sensibilidad. Esto no es suficiente, tiene que haber una raíz espiritual de la virtud y de los actos buenos, porque el espíritu es el alma y el alma es la forma del cuerpo. Y por tanto es el principio de todas las operaciones, también las de la sensibilidad. Aunque los hábitos de la sensibilidad pertenecen al compuesto y no solamente al alma, o sea, al conjunto de alma y cuerpo, sin embargo, la parte determinante siempre es el alma, que es espiritual. Por eso tiene que haber una purificación espiritual y no solamente sensitiva. Entonces, ¿de dónde, dicen el número 2 de este capítulo 3, en esta noche que se sigue se purgan entrambas partes juntas, que este es el fin por lo que convenía haber pasado por la reformación de la primera noche y la bonanza que de ello salió, para que aunado con el espíritu el sentido en cierta manera se purgan y padezcan aquí con más fortaleza, porque tan fuerte y dura purga es menester, tan grande que sin haber reformadose antes la flaqueza de la parte inferior y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrirla.
sea a través de la vida espiritual que se vuelca sobre la sensibilidad, que es todavía imperfecta, se va preparando la purgación espiritual, porque es tan fuerte que de otra manera no se podría soportar porque no se entendería qué sentido tiene. Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a causa de no tener purificado y ilustrado el oro del Espíritu, por lo cual todavía entienden de Dios como pequeñuelos, hablan de Dios como pequeñuelos, y saben y sienten de Dios como pequeñuelos, según dice San Pablo en la primera de los Corintios, por no haber llegado a la perfección, que es la unión del alma con Dios, por la cual unión, ya como grandes, obran grandezas en su espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas, como después se dirá. Sus obras y potencias son más divinas que humanas, como después se dirá. Es decir, cuando expliqué la vía unitiva. Y sobre todo la explica en los grandes libros que son el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Vivo. Aquí todavía, para que lo que describen esos libros sea realista, explica cómo tiene que ser profunda, fuerte la purificación espiritual. Repito, de otra manera, la vida cristiana queda deforme, sin fundamento, llena de defectos. Llena de defectos que afectan a su vez a los demás, no solamente al sujeto que los posee. Padre, yo tengo el libro aquí, seguramente usted lo conoce, Quiero ver a Dios, de María Eugenio, del Niño Jesús, al menos el Sí. autor así. Muy buen Ahí libro. en la última parte, coge un poco para explicar lo de la noche oscura y la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, ¿no? Quería consultarle qué tan recomendable es justamente la obra, ¿no? Sí, sí, es muy recomendable. Creo que es beato este padre. Y era un padre carmelita, ¿no? Sí, sí, un carmelita. Sí, 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 un carmelita que entendió muy bien a San Juan de la Cruz. Ah, Sí, ok, claro. era eso. Sí, porque estaba leyendo también algo de la primera parte. No he llegado todavía hasta donde estamos, pero la primera parte y sí da un, digamos, acercamiento un poquito explicativo del pensamiento, la espiritualidad de San Juan de la Cruz, ¿no? Claro, muy bien. Vale, tengo que decir que no conozco muy bien San Juan de la Cruz, entonces por eso me ayuda mucho su lección. Una pregunta que me surgió sobre cuando usted dijo al inicio esto sobre la contemplación natural, sobre la contemplación sobrenatural. Si entendí bien, usted afirmaba que incluso la contemplación natural no se puede hacer sin la gracia divina. Perfectamente, perfectamente. Ok, imperfectamente se puede hacer, ¿verdad? Porque si no, Imperfectamente sí se puede hacer, como los filósofos. Ok, pero entonces para realmente llegar a la sobrenatural necesita la gracia. Sí. Sí, Y en claro. ese sentido, ¿en qué sentido se puede decir cuando el Concilio Vaticano I afirmó que la razón humana puede llegar seguramente al conocimiento de la existencia de Dios? Sí. En cierto sentido, esto también es un conocimiento natural, Sí. pero eso se puede hacer sin la gracia, ¿verdad? Es decir, solamente Eso se puede hacer sin la gracia, sí. Ok.
Entonces, esto sería un ejemplo de conocimiento natural, o contemplación Bueno, natural. eso ni siquiera es contemplación natural, es el razonamiento pleno, previo para llegar a la contemplación natural. O sea, Ok. es razonamiento todavía. Las pruebas de la existencia de Dios, de la suma teológica, de las 5 vías, son razonamiento, no son todavía contemplación natural. Ok. Ay, muy bien, porque yo pensé que sea también una contemplación de la naturaleza que llega al conocimiento de Dios, pero ¿qué sería entonces contemplación natural? Contemplación natural es ver la belleza de Dios, la unidad del ser de Dios, como los filósofos, la unidad, los atributos divinos, ¿no? Pero Ok. eso, captarlo profundamente con la inteligencia. Entonces, prácticamente la teología natural de la prima paz de Santo Sí, Tomás. sí. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguno más quiere decir algo? Padre, yo tengo como una inquietud escuchándolo hoy, Sí, porque en el ámbito de los feligreses y hasta del presbiterio, yo mismo, pues evidentemente son notorias los defectos, ¿sí? Se tiene una vida religiosa, eh, pero pues no faltan los defectos a los que se hace referencia. Pero a mí me llama mucho la atención, sobre todo en algunos laicos, oír, por ejemplo, que les llega una enfermedad, una crisis económica, un accidente, y ellos suelen identificar esa situación como si Dios hubiese propiciado ese acontecimiento doloroso para purificarles. O sea, claro. es muy común oír eso, pero mi pregunta es, ¿esas situaciones verdaderamente las puede propiciar Dios para purificar el alma o es más circunstancial? Porque es No, muy sí, común Dios, oírlo. Dios permite, o sea, porque en manos de Dios está toda la realidad. Entonces, lo que son males, no los quiere directamente, pero los permite. Salvo que sean males naturales, porque los males naturales también los quiere porque es el autor de la naturaleza, ¿no? Como los terremotos, las enfermedades, etcétera, todo eso lo quiere en cuanto quiere las cosas materiales que son imperfectas. Pero lo que ellos perciben tiene una verdad, o sea que Dios permite todo eso, sobre todo los males en sentido propio, que son las injusticias, que a veces Dios permite para purificar a las personas, ¿no? O sea, cuanto más interior es la vida de las personas, tanto más interior es la purificación. Cuanto más exterior es la vida, por ejemplo, la de los laicos, la purificación es más de exterior. Pero todo contribuye, y San Juan de la Cruz lo dice muy claramente, ¿no? La pérdida de los amigos también, etcétera. Hay muchos males que pueden tener un sentido purificador. Por supuesto, si las personas no tienen vida espiritual, no se aprovechan de esos males, ¿no? No les sirven. Pero recordemos siempre que se trata de personas que tienen vida espiritual, no de personas que van y vienen a la vida espiritual. O sea, que van y vienen del pecado mortal a la gracia. O sea, en este sentido no hay noche del sentido, no hay una purificación espiritual, y tanto menos del espíritu, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el texto.
si no hay alguna otra intervención. Sí, Manuel Jesús Vázquez Bonifacio. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, buenos días. Una pregunta, cuando vamos hablando de las imperfecciones, la pregunta más o menos sería de esta manera. ¿De qué forma estas imperfecciones dificultan, digámoslo así, el progreso hacia la unión con Dios, a pesar del nivel avanzado o del nivel de avance que se habla? Sí, dificultan mucho el progreso hacia la unión con Dios porque no solo la dificultan, sino que la impiden. No puede haber unión con Dios, incluso en esta vida, perfectamente si no se quitan estas imperfecciones. Por supuesto, la unión con Dios general de la caridad está. Si no hay pecados graves, está eso. Pero lo que no está es la perfección de la caridad. O sea, es incompatible que estén estos defectos con la perfección de la caridad. Bien. Claro. Muy bien. Entonces, y en el número 3 decía, queriendo Dios desnudarlos de hecho de este viejo hombre y vestirlos del nuevo que según Dios es criado en la novedad del sentido que dice el apóstol en la carta a los Colosenses, desnúdales las potencias y afecciones y sentidos, así espirituales como sensitivos, así exteriores como interiores, dejando a oscuras el entendimiento y la voluntad a secas, y vacía la memoria y las afecciones del alma en suma aflicción, amargura, aprieto, privándola del sentido y gusto que antes tenía en los bienes espirituales, para que esta privación sea uno de los principios que se requiere en el espíritu, para que se introduzca y una en él la forma espiritual del espíritu, que es la unión de amor. Bueno, este párrafo también es muy interesante porque no explica que la purificación tiene que ser total, o sea, según las potencias espirituales, que tienen sus sentidos espirituales, como dicen los místicos. Hay un artículo famoso de Runner sobre los sentidos espirituales, ¿no? Antes de elaborar sus teorías más racionalistas, tenía una concepción más profunda y escribió un artículo sobre los sentidos espirituales. ¿Por qué? Efectivamente, por la gracia se desarrollan capacidades espirituales que no están si no está la gracia. Pero estos sentidos espirituales también se tienen que purificar. Y mucho más se tienen que purificar los sentidos de la parte corporal, o sea que tienen órgano corporal, aunque radiquen en el alma, como todas las potencias. Entonces tienen que purificar los 5 sentidos externos, pero sobre todo se tienen que purificar los sentidos internos. Sin esa purificación no puede haber unión con Dios, porque Dios es puro espíritu. Entonces, la unión con Dios tiene que hacerse a partir de una semejanza. Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de una pura y oscura contemplación, como el alma lo da a entender en la primera canción de la poesía. Habla de oscura contemplación.
Es oscura porque está centrada en la fe. Y la fe es oscura. Ahora vemos el espejo, dice San Pablo, después veremos cómo es Dios. No hay una visión directa de la esencia de Dios, un conocimiento proporcionado de la esencia de Dios. Sí, tenemos algo de ese conocimiento anticipado en la mente, pero eso es justamente la fe. Como nuestra inteligencia necesita de los sentidos, este conocimiento no puede ser perfecto y por eso es oscuro. Y la contemplación es el ejercicio más perfecto de la virtud de la fe. La fe tiene muchos actos, por ejemplo, confesar la fe, creer en una verdad particular, pero, por ejemplo, la encarnación del Verbo, de la cual se tiene conciencia, pero aquí se está conociendo directamente a Dios. Ahora, como la esencia de Dios es infinita, este conocimiento de Dios a su vez es indirecto, porque es a partir de las criaturas, no tiene una claridad total, más aún tiene oscuridad, porque las criaturas no pueden mostrar a Dios como Él es en sí. Por eso Santo Tomás, al principio de la cuestión tercera, al principio de la cuestión cuarta de la Suma Teológica, dice que de Dios no podemos saber lo que es, sino más bien lo que no es. Y así comienza el tratado acerca de los atributos divinos. Entonces, Dionisio también dice en el 7º capítulo del libro sobre los nombres de Dios que nos unimos a Dios como desconocido o a través del desconocimiento, del no conocimiento. En griego dice diatesagnosia, diatesagnosías. Esto es el centro de la contemplación. Por eso Dionisio, en el libro de la teología mística, dice que hay que abandonar los sentidos, las operaciones intelectuales, y todo lo que es y todo lo que no es. Lo que es, que son las cosas espirituales, y lo que no es, que son las cosas materiales. Todo hay que abandonarlo para conocer a Dios, para unirse con Dios, pero siempre en la oscuridad. Y sigue adelante. La cual habla de la contemplación oscura, aunque está declarada a propósito de la primera noche del sentido, principalmente la entiende el alma por esta segunda del espíritu, por ser la principal parte de la purificación del alma. Y a este propósito la pondremos y declararemos aquí otra vez. Se pone de nuevo la poesía: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Entendiendo ahora esta canción a propósito de la purificación contemplativa o desnudez y pobreza de espíritu, que todo aquí casi es una misma cosa, la podemos declarar en esta manera que dice el alma así: en pobreza, desamparo y desarrimo de todas las aprehensiones de mi alma, esto es, en oscuridad de mi entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicción y angustia acerca de la memoria, dejándome a oscuras en pura fe,
la cual es noche oscura para las dichas potencias naturales, solo la voluntad tocada del dolor y aflicciones y ansias de amor de Dios, salí de mí misma, esto es, de mi bajo modo de entender, y de mi flaca suerte de amar, y de mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad ni el demonio me lo estorben. Entonces, la descripción es muy intensa. Habla de aflicción y angustia en la memoria. Oscuridad en el entendimiento, aprieto en la voluntad. Estas tres potencias son espirituales, no son las dos potencias naturales del intelecto y la voluntad, como las describe Santo Tomás, por ejemplo. Aquí está hablando propiamente en el orden espiritual de la imagen de la Trinidad, a la que se refiere San Agustín. Esta imagen de la Trinidad es la que está siendo purificada. Y por eso es tan profunda la purificación. No es simplemente algo comprensible para la inteligencia, como sucede en la purificación natural, en la rectificación natural, que es la de la noche del sentido. En la noche del sentido el hombre se hace racional. Aquí se trata de que se haga divino y por tanto que se haga trinitario. Y por eso esta purificación es mucho más radical, porque en cierta manera es incomprensible. Porque no se tiene punto de referencia, porque la Trinidad no se la conoce todavía. Y por eso es mucho más profundo. Además, entran estas tres potencias, la memoria, la inteligencia y la voluntad, que no es simplemente la memoria sensitiva, es la memoria espiritual. O sea, la memoria como lugar del Padre, la inteligencia como lugar del Hijo y la voluntad como lugar del Espíritu Santo. Lugares en sentido metafórico, espiritual. Todo eso está en el alma. El alma se tiene que configurar a imagen de la Trinidad. Y para eso tiene que recibir la gracia más intensamente para que aparezca la imagen de la Trinidad en sus operaciones. Y esto requiere una transformación que es mucho más profunda que la anterior. Pero que a su vez no se puede realizar la anterior si no está esta más profunda. Muy bien, por hoy podemos terminar. Te damos gracias, Dios omnipotente, por los beneficios que hemos recibido de tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Gracias.